Comenzamos las clases de hoy. Son el team de aquí en la sala de clases. Soy el alumno Leo Meyer y te cuento que aquí en la Academia de Emprendedores todas las preguntas son claves, pues habilitan el conocimiento. Y la pregunta es, ¿cómo nos ponemos monos a la obra para buscar la respuesta? Saludamos al artista visual, magíster en diseño avanzado de la Universidad Católica, traductora visual y creadora de diloconmonos.cl. Fran. Tengo la impresión de que me faltan algunos títulos, ¿o no? Debería estudiar algo más para alargar esta introducción. De hecho, estás estudiando algo más. ¿Lo agregamos de inmediato en desarrollo? Todavía no. Pero lo voy a pensar. Fran, disfrute sus minutos al aire porque Buenísimo. Hoy día vas a poder explayarte como lo mereces. Excelente, por primera vez. Primero que todo me gustaría partir con una historia. Cuando yo era pequeña y mi familia no tenía muy buena situación económica, estaba en esa edad en que uno quiere como desarrollar su estilo y tener mucha ropa para poder estar ahí en onda con sus amigos. Y yo constantemente me quejaba porque no tenía esta situación financiera para poder tener un estilo. Y un día mi abuela me dice, mijita, no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Y eso es un consejo de mi querida Abu que me ha quedado de por vida, porque implica básicamente que no importa la cantidad de recursos que tienes, sino la creatividad en el manejo de esos recursos. Y me ha pasado durante los años que mucha gente me dice, Fran, ¿sabes que yo sé solo un dibujo o solo hago monitos de palito? No puedo dibujar conceptos con esto, no puedo explicar mis ideas, pero aquí me gustaría traer el consejo de mi sabia Abu para hablar un poco de cómo una estrategia llamada la biblioteca visual nos puede ayudar a hacer con pocos dibujos, con pocos recursos, que nuestras ideas sean efectivamente explicadas a los demás. Entonces, la biblioteca visual, para aclarar, no es un concepto que yo inventé, sino que es algo que yo tomé y le agregué algunas reglas, algunas fórmulas. Y hoy día vamos a trabajar con 5 monos que vamos a poner a buen uso para dibujar algunos conceptos en la clase. Entonces, los monos son... Y estoy transmitiendo en vivo por Instagram como @diloconmonos por si quieren estar viendo los dibujitos que les tengo. Los monos son la cara, la persona, la mano, la flecha y el globo de texto. Entonces, básicamente, hablemos de una cara, que todos sabemos hacerla, ¿cierto? Estamos llenos de emojis en los teléfonos, de caras haciendo cosas. Mi favorita es la del grito, ¿cierto? Pero es básicamente un círculo, unos puntitos, una nariz de gancho, mi favorita, y una línea para la boca. La persona, que generalmente genera en escala de terror 1 al 10, cercano al 8, la podemos dibujar con 2 letras, una O y una A. Por ejemplo, la O puede estar sobre para la carita y la A, que es la parte del cuerpo, nos da la estructura y la podemos hacer, los brazos con 2 líneas a los lados también. La mano, que en escala de terror dibujístico llega a los 20.000. Toda la gente confiesa tener terror de dibujar manos. Hoy día tengo un tutorial en Instagram donde enseño a dibujar una mano con una paleta de helado. Así que si es que tienen terror a dibujar manos, pueden ir directamente después de este envío a dibujar manos con paletas. La flecha no creo que necesite hacerlo muy obvio porque creo que todos hemos dibujado flechas para arriba, para abajo, las finanzas caen, suben, eso es... De hecho, me sorprendió que fuera uno de los 5 recursos. Es uno de los más útiles, de hecho, y los más versátiles. Y el globo de texto que los españoles llaman el bocadillo, que puede ser un círculo, un rectángulo, un cuadrado, puede tener figuras orgánicas, pero siempre tiene abajo una especie como de boquilla que se usa en el cómics como objeto para los diálogos. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos súper bien. Están estos 5 elementos y tú dices, esto es como el desde para todo lo que viene. Exactamente, vamos a hacer eso de que con pocos recursos vamos a hacer mucho con creatividad. Y lo que quiero aclarar, Leo, porque digo creatividad y tal vez todos están temblando, ay, pero yo no soy suficientemente creativo. Dejar instalada la idea de que la creatividad y la imaginación son como músculos. Y para mí todo esto son habilidades que se van desarrollando con el tiempo y que, por ejemplo, tal vez mañana no tengas ninguna idea, en 3 días más tengas 2 malas ideas, en 4 días más tengas 2 malas y una buena, y así va desarrollándose este músculo y eventualmente algún día tendrás una idea maravillosa que todo el mundo te aplaudirá y dirá, Leo es increíble dibujando, se pasó con lo que hizo. 100 días después. Ojalá, sí. Esperemos, no importa, estoy dispuesto a esperar. Mientras ocurra, voy a trabajar rudo para eso. Perfecto.
Ya, entonces tenemos este insumo y lo que vamos a hacer es que yo voy a proponer algunos conceptos y voy a tratar de describir mi proceso de pensamiento detrás de cómo se desarrollan estos conceptos en dibujo. Entonces, por ejemplo, tengo el de agresión verbal. Y lo que yo primero hago antes de hacer un dibujo es pensar qué significa este concepto. Agresión, que tiene que ver con violencia, ¿cierto? Me imagino tal vez monstruos, dientes. Trato de ver todas esas cosas que se me vienen a la cabeza como repertorio. La agresión verbal también tiene que ver con diálogo, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta al otro de forma verbal y tal vez tiene que ver con una víctima y un victimario. Entonces, aquí voy a usar el recurso del globo de texto y voy a usar 2 veces el globo de texto. Voy a usar uno grande con dientes que se está comiendo a otro que es pequeño y que es tembloroso. Entonces, de esa forma yo puedo dibujar este concepto de agresión verbal solo con un dibujo de nuestra biblioteca visual. Otra idea, por ejemplo, es la idea de, hablemos de emprendimiento, porque aquí se habla mucho de emprendimiento. Academia de Emprendedores. Podemos usar de la biblioteca visual la persona y la flecha. La persona porque es el emprendedor que está entusiasmado con su nuevo proyecto, entonces lo podemos representar de esa forma, feliz, corriendo hacia un sueño, un destino, y podemos usar la flecha de forma ascendente porque este es un proyecto que en cierto sentido se siente como una montaña cuesta arriba o todavía no sabemos cuánto nos va a costar, no hay un fin porque no sabemos dónde nos lleva este proyecto, este emprendimiento. Entonces podríamos perfectamente en una charla de emprendimiento hablar de esta idea y, por ejemplo, poner a la persona con nuestra O y nuestra A, con una flecha, y describir las etapas del emprendimiento. Entonces, este simple dibujo nos ayudaría a poder elaborar toda una presentación agregando solamente algunos textos, algunas ideas, y nos funcionaría perfecto para eso. ¿Te parece si te digo otra idea? Súper limpio, además. Eso también tiene mucho valor en este mundo del emprendimiento, las cosas claras, prístinas. De todas formas, por ejemplo, hablemos de empatía, otro concepto distinto. Podríamos utilizar 2 caras, porque si estamos hablando de empatía persona a persona, podríamos representar 2 caras como creo que es un diagrama de Venn, ¿cierto? Los 2 círculos que se intersectan, y podríamos de esta forma representar la idea de todas esas cosas que son comunes entre tú y yo y que me ayudan a entender por lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo. Podemos cambiar la expresión de los personajes, por ejemplo, y utilizarlo como para hablar de empatía o empatía en el diálogo. Todas estas veces que hablamos de, por ejemplo, los diálogos entre comunidades, podemos representarlos de esta forma, 2 globos de texto que se intersectan el uno al otro para hablar de todas esas convergencias en los discursos que estamos elaborando. Entonces, si se fijan, y aquí yo quiero nuevamente recalcar esa idea de que con muy pocos recursos, como decía mi sabia abuela, insisto, con muy pocos recursos podemos hacer mucho. Entonces, no sé si cómo estamos de tiempo, Leo, porque yo quería hacer una hazaña en que ustedes me dijeran algún concepto que se les ocurra y yo les digo cómo lo representaría. ¿Estamos bien de tiempo para eso? O... Estamos súper bien y yo tengo un concepto así como para comenzar nomás. Ya, perfecto. Ustedes, Jerry, también Carlos, participen. Por ahí podríamos tener como un sonido de... Platillo. Oye, ¿y si el inspector también tiene un concepto que quiera aquí que nuestra profe nos represente, ningún problema? Yo, Fran, te dejo con la innovación. Me parece que... Chan. ¿Sí? ¿Está bien? Es muy te maté. No, en la innovación frecuentemente se utiliza... Ah, muy bien. Pido comodín del público. ¿A quién puedo llamar? Dejé un teléfono al principio de la clase para poder llamar a alguien que me auxilie. Frecuentemente se habla de la innovación en conjunto con el emprendimiento. Tal vez podríamos utilizar ahí agregar a este dibujo de el personaje corriendo con la flecha hacia arriba una ampolleta, por ejemplo, o dependiendo también del título de innovación, porque puede ser innovación de un producto, podría ser, aquí la profesora de al lado me está soplando varias respuestas. Puede ser, por ejemplo, aquí yo traía otro dibujito que es una persona con múltiples flechas hacia los lados que hablaba de la toma de decisiones, pero también podría hablar de innovación porque estamos buscando nuevos caminos. Entonces, gracias, profe Jerry, porque con eso me da el puntapié para hablar de que en el dibujo un mismo concepto puede servir para muchas cosas, siempre y cuando le pongamos el título debajo, porque el texto y el dibujo son como un buen matrimonio. En el fondo se resignifican juntos.
cuando uno pone un texto distinto, por ejemplo, aquí podríamos haber puesto toma de decisiones, podríamos haber puesto innovación, podríamos poner dificultades psicológicas, podríamos poner muchas cosas debajo de este concepto. Calza perfecto esto de contexto. Exactamente, el texto siempre aporta contexto al dibujo y de esta forma la idea es que con estos pocos recursos podemos hacer mucho y podemos dar a entender nuestras ideas de forma efectiva. Profe Jerry, ¿tienes algún concepto para que lo desarrolle? Comunidad. ¿Comunidad? Sí. La comunidad... son varias caritas. Podríamos usar varias caras o podríamos usar varias personas. ¿Por qué? Porque cuando usamos solo las caras podemos hablar tal vez de diversidad, pero si usamos las personas podríamos unirlas como estas muñequitas de papel, ¿cierto? Que, entre paréntesis, siempre que vemos imágenes en los PowerPoint, por ejemplo, diálogos comunitarios y salen estos monitos de papel o sale la persona como con las flechas tomando decisiones, podemos usar cosas que ya hemos visto y es súper válido, no tenemos por qué inventar la rueda de nuevo, podemos utilizar imágenes que son, en cierto sentido, cosas universales o reconocibles muy fácilmente. Entonces, la comunidad podría estar perfectamente representada por muchas personas o muchas caritas. Me gustó ese con las manos como uniéndose. Estas manos uniéndose lo traje para hablar de colaboración, pero podría perfectamente ser para comunidad también. Que en el fondo aquí estamos usando la flecha porque la estamos usando como oculta, como para las personas que no nos están viendo es como una especie de diagrama de proceso, como de flujo, pero circular. Entonces aquí las manos se unen para dar a entender un proceso que fluye constantemente. Podría ser comunidad, podría ser colaboración, podría ser trabajo en equipo. Para el concepto del profe Carlos. Ya que hablamos de conectividad, profe Fran, competencia, ¿cómo sería? Dame algún subtítulo para eso. No, es que lo contrario a trabajo comunitario, la competencia. ¿Cómo al final uno está por sobre el otro o uno compite para anular al otro? ¿Cómo sería eso? ¿Esta competencia es saludable o...? Me encantaría que fuera saludable, pero si no, al menos para que se entienda. Podría, por ejemplo, y aquí también hay una cosa importante, que el dibujar conceptos tiene que ver con un poco un diálogo interno. Entonces uno se dice a uno mismo, ¿qué significa esto para mí? Podría ser dos personas y podríamos usar la flecha, por ejemplo, al medio de las dos personas y estas dos personas enfrentándose de alguna forma. La competencia también podría ser con un globo de texto, así como lo hablamos como en la violencia psicológica o la la agresión verbal, podría ser como dos globos de texto con dos manos que salen uno de cada uno. Y podría ser, por ejemplo, que la competencia está en cómo uno se habla al otro o que uno quiere ser más que el otro hablando ciertas cosas en una reunión, por ejemplo. Entonces, también tiene que ver con el contexto donde sitúas el concepto y tiene que ver con irte conversando a ti mismo qué cosas ayudan a representarlo. Jugadísima la profesora Fran Salomón, artista visual, magíster en diseño avanzado de la UC, traductora visual y creadora de diloconmonos.cl. Profe, ¿te pasaste? Encantada, Leo. Muchas gracias a todos. Sigues conectada en Instagram, ¿cierto? Sigo conectada en ya, Instagram. Pues, nosotros nos despedimos, pero la profe Fran Salomón sigue en su cuenta de Diloconmonos.